La voz de un padre desesperado resonaba por los pasillos del hospital. «Alguien, por favor, ayúdenme». Los corredores del Hospital Central de São Paulo estaban concurridos, pero, en ese momento, todo lo que importaba era el bebé en los brazos de Luis Fernando Costa, un hombre de 35 años, dueño de una red de empresas farmacéuticas que habían asegurado su fortuna. Estaba con la ropa arrugada, el cabello desordenado y los ojos rojos. Su rostro reflejaba el desgaste de los últimos días, y su cuerpo parecía agotado. Sostenía al pequeño Miguel, que en los últimos 3 días no paraba de llorar. Luis Fernando ya había visitado a varios médicos, intentado de todo, pero el llanto incesante del bebé no cesaba. Los ojos de Miguel estaban rojos, el rostito hinchado, y lo único que Luis Fernando podía hacer era mecerlo en sus brazos. Nada parecía funcionar. Ya no era el empresario exitoso de los periódicos. En ese momento era solo un padre, destrozado por la desesperación y el miedo de perder al único ser que le quedaba. «Señor Costa, ¿el doctor Almeida ya lo atendió hoy?», preguntó la recepcionista, intentando mantener la calma ante la situación desesperante. Luis Fernando, con la voz quebrada, respondió: «Sí, pero dice que Miguel está bien físicamente, pero no duerme, no mama bien, llora todo el tiempo». Luis Fernando apretó a Miguel con fuerza, como si quisiera protegerlo de algo, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mi esposa, Julia, murió en el parto. No puedo perder a mi hijo también», dijo, con el dolor estampado en cada palabra. Estaba completamente sin rumbo, sin saber qué hacer. Del otro lado del pasillo, Marta Oliveira, una mujer sencilla de 40 años que trabajaba como limpiadora en el hospital, se detuvo al escuchar la aflicción del hombre. Marta conocía bien el sufrimiento de la pérdida. Había perdido a sus padres cuando aún era joven y al crecer fue acogida por su tío Roberto, el portero del hospital, que la crió como hija. Marta sabía cuánto podía ser devastador el dolor de la pérdida, y su corazón se apretó al escuchar el llanto del bebé. Sin pensar, dejó el balde y el trapo de limpieza y se acercó a Luis Fernando. «Con permiso, señor», dijo ella, con una voz baja y suave. Luis Fernando la miró, sorprendido. «¿Puedo intentar ayudar con el bebé?», preguntó sin dudar. El empresario la miró de arriba abajo, una limpiadora ofreciendo ayuda con su hijo. En cualquier otro momento habría rechazado la oferta de inmediato. Pero, en ese estado de agotamiento, cualquier cosa parecía una posibilidad. «¿Tú entiendes de bebés?», preguntó con la voz casi quebrándose. «Entiendo de dolor», respondió Marta con simplicidad. «Y este pequeño está sufriendo». Luis Fernando dudó por un momento, pero luego extendió al bebé hacia ella. «Miguel», dijo con la voz embargada. «Su nombre es Miguel». Marta tomó al bebé en sus brazos con mucho cuidado, como si estuviera manejando algo precioso. Miguel era frágil, muy pequeño, y su rostro estaba rojo de tanto llorar. Lo acunó en su pecho y con una sonrisa suave comenzó a cantar bajito una canción que su tío Roberto solía cantarle cuando era niña. «Duerme, mi ángel, la noche llegó, todo pasará, papá está aquí», cantaba con una voz suave y acogedora. Milagrosamente, el llanto de Miguel comenzó a disminuir. El bebé abrió los ojitos, miró a Marta y poco a poco se fue calmando. En menos de 5 minutos Miguel estaba completamente dormido en los brazos de Marta, tranquilo como si nunca hubiera llorado. Luis Fernando quedó boquiabierto, sin palabras. ¿Cómo hiciste eso?», preguntó, incrédulo. «No sé exactamente», dijo Marta meciendo al bebé. «Creo que solo necesitaba sentir que alguien se preocupa de verdad». Luis Fernando no podía creerlo. 3 días de médicos, enfermeras, medicamentos y nada. Y ahora una limpiadora apareció y calmó a Miguel en 5 minutos. Estaba atónito. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, aún sin entender. «Marta Oliveira», respondió ella, sonriendo tímidamente. «Señora Oliveira, te necesito», dijo Luis Fernando, con la voz llena de gratitud. Sacó la billetera del bolsillo y comenzó a sacar algunos billetes. «Necesito que vengas a trabajar a mi casa, cuidando de Miguel. Yo...»
No sé qué haría sin ti. Marta miró al bebé, aún durmiendo tranquilamente en sus brazos, y luego miró a los ojos de Luis Fernando. Veía su dolor, el miedo a perder todo lo que tenía. Pero, señor, solo soy limpiadora, dijo Marta, con humildad, intentando entender lo que estaba pasando. Eres la única persona que logró calmar a Miguel, respondió Luis Fernando ya desesperado. Pagaré lo que sea necesario. Miguel te necesita. Yo te necesito. Marta miró al bebé y, tras un breve momento de reflexión, asintió con la cabeza. Acepto, dijo, con una calma serena. ¿En serio?, preguntó Luis Fernando, sorprendido y aliviado al mismo tiempo. Puedes empezar hoy mismo. Anoto la dirección para ti. Tomó un pedazo de papel y escribió rápidamente la dirección de su casa. Que esta es mi casa, Marta, por favor, ven a cuidar de Miguel. Es todo lo que me queda. Después de que Luis Fernando se fue, llevando a Miguel en brazos, Marta se quedó parada, mirando el pedazo de papel con la dirección. Su tío Roberto apareció a su lado, con una sonrisa suave como quien ya sabía todo lo que pasaría. Lo vi todo, hija, dijo, con la voz llena de cariño y preocupación. Tienes un corazón demasiado bueno. Papá, él estaba tan desesperado, respondió Marta, sin poder ocultar la emoción que aún la dominaba. Y ese bebé estaba sufriendo demasiado. Lo sé, dijo Roberto, poniendo la mano en su hombro. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Ten cuidado con tu corazón, Marta. Los ricos no se casan con los pobres. Vas a trabajar, vas a cuidar del niño, pero no te ilusiones. No es tu vida, no es tu lugar. Marta asintió en silencio, pero por dentro su corazón estaba acelerado. Sabía que algo en esa situación la afectaba de una manera que no podía entender. El sufrimiento de Luis Fernando, la fragilidad de Miguel, algo estaba ocurriendo dentro de ella y no sabía cómo lidiar con eso. 2 semanas pasaron desde que Marta aceptó la oferta de Luis Fernando. Ya estaba viviendo en la mansión de los Costa, una casa enorme y lujosa en uno de los barrios más exclusivos de São Paulo. El cambio había sido rápido, mucho más rápido de lo que podría imaginar. Con pocas pertenencias y un mundo nuevo por explorar, Marta aún se sentía un poco fuera de lugar. La mansión, con sus jardines inmensos, piscina y una decoración de lujo, era todo lo que nunca pensó en tener. Cada habitación parecía ser más grande que toda su antigua casa. Luis Fernando, por su parte, la trataba con respeto y cierta gratitud. Ella ahora vivía en el cuartito de empleada, sencillo pero cómodo. «Es temporal», dijo él, «hasta que Miguel se adapte mejor». Sin embargo, pronto quedó claro que Miguel se adaptó más rápido de lo que cualquiera esperaba. El bebé, que antes parecía estar siempre incómodo, pronto se apegó a Marta de una manera impresionante. Solo se calmaba con ella, solo tomaba los biberones que ella preparaba, y solo dormía cuando ella lo acunaba, cantando la misma canción que había calmado su llanto en el hospital. Renato, el esposo de Marta, observaba la situación con preocupación. Era un hombre reservado pero siempre atento, dispuesto a ayudar en las tareas del día a día y siempre preocupado por si ella necesitaba algo. «Es impresionante», comentó una noche mientras observaba a Marta bañar a Miguel. «Miguel está completamente diferente desde que llegaste aquí. Parecía tan frágil antes y ahora está tan saludable, tan fuerte». Marta sonrió, secando el cabello finito del bebé. «Es un niño listo», respondió ella. «Solo necesitaba cariño». Pero por más que el bebé estuviera mejorando, algo parecía pesar sobre Luis Fernando. «Marta», dijo una tarde, con el rostro más serio, «necesito contarte algo. Miguel no es un bebé común, nació con un problema en el corazón». Marta sintió que su estómago se apretaba. «¿Qué tipo de problema?», preguntó sintiendo el miedo apoderándose de su cuerpo. «Cardiopatía», dijo Luis Fernando con los ojos llenos de dolor. «Su corazón tiene dificultades para bombear la sangre. El médico dijo que puede no resistir mucho tiempo, pero está tan bien ahora. Gracias a ti. Tú lo hiciste estar tan bien». Marta miró al bebé, que estaba jugando con sus juguetitos,
y sintió una punzada en el pecho. Sabía que la situación era mucho más grave de lo que quisiera admitir. El amor que sentía por Miguel ya no era más el amor de una niñera por su pequeño protegido. Lo amaba como si fuera su propio hijo. Luis Fernando se acercó a ella, poniendo la mano sobre su hombro. «La amaba tanto, Marta», dijo con la voz baja. «A Julia, ella era mi vida. Y ahora Miguel». Hizo una pausa con el dolor evidente en el rostro. «¿Puedo perderlo a él también?». Marta no sabía qué decir. Estaba empezando a darse cuenta de que no solo Luis Fernando, sino el propio Miguel, se estaban convirtiendo en todo para ella. Y el pensamiento de perderlos la devastaba. «Miguel va a estar bien», dijo, con más confianza de la que realmente sentía. «Yo estoy cuidando de él, Luis Fernando. Está mucho mejor ahora. Está fuerte». Renato miró a Marta con los ojos llorosos, aún sin creer que ella había hecho todo eso por él. Siempre había sido un hombre de negocios, acostumbrado a tomar decisiones difíciles y controlar la situación a su alrededor. Pero en ese momento estaba completamente perdido sin saber cómo actuar. «No sé qué haría sin ti aquí, Marta», dijo, con la voz embargada. «No sé. Solo sé que te necesito aquí». Marta bajó los ojos hacia el bebé, que ahora se acurrucaba en sus brazos. Estaba empezando a darse cuenta de que su vida había cambiado más de lo que jamás imaginó. Ya no era más la simple limpiadora, la mujer del hospital. Era ahora la cuidadora de un bebé con un corazón frágil y de un hombre que dependía de ella de maneras que nunca podría prever. En las semanas que siguieron, el vínculo entre Marta y Luis Fernando se fortaleció, pero también comenzaron a surgir complicaciones. Luis Fernando empezó a confiar más en ella, a compartir detalles de su vida personal que jamás habría compartido antes. Las conversaciones comenzaron a ser más frecuentes. Hablaban sobre el futuro de Miguel, sobre qué podría pasar si los tratamientos no funcionaban, sobre cómo las cosas podrían cambiar en cualquier momento. Pero al mismo tiempo había algo más. Marta no sabía con certeza, pero comenzó a notar que Luis Fernando la veía de una manera diferente. Ya no era solo la mujer que cuidaba de su hijo. Había algo más, y ese algo más estaba empezando a afectarla de una forma que no podía controlar. Marta sabía lo que debía hacer. Debía seguir cuidando de Miguel, como si fuera su propio hijo. No debería involucrarse con Luis Fernando, pero su corazón parecía ir hacia él, incluso cuando intentaba impedirlo. Veía cómo él la miraba con gratitud, con un toque de cariño. Él la necesitaba, y, de alguna manera, ella también lo necesitaba a él. Mientras tanto, el tratamiento de Miguel continuaba. Marta seguía las orientaciones de los médicos, pero algo parecía estar mal. El bebé estaba mejor, pero, de vez en cuando, tenía episodios de debilidad, de cansancio excesivo, como si su corazón estuviera nuevamente luchando por mantenerse firme. Sabía que el tiempo estaba pasando, pero no sabía cuánto tiempo le quedaba, y eso la asustaba más que cualquier cosa. Una tarde, mientras Luis Fernando estaba fuera de casa, Marta se encontró con Carolina, una amiga de la familia que trabajaba como cardióloga pediátrica, para discutir sobre la situación de Miguel. Carolina examinó a Miguel con calma, verificando sus signos vitales y monitoreando su condición con atención. Cuando terminó, miró a Marta con una expresión preocupada. «Marta, Miguel está luchando, pero su corazón está mucho más débil de lo que imaginaba. Lo que estás haciendo con él es muy bueno, pero aún necesitará tratamientos médicos especializados. Sin eso, su condición puede empeorar rápidamente». Marta quedó en silencio. Sabía que lo que Carolina decía era verdad. Sabía que Miguel corría un riesgo real, que no podría seguir sin cuidados adecuados. Pero también sabía que si los médicos tenían razón, podría perder todo, incluso al propio Luis Fernando. La tensión en el aire era palpable. Sabía lo que necesitaba hacer, pero las palabras no salían. Miró a Miguel, que estaba en sus brazos durmiendo tranquilamente. No había salida. En los días siguientes, Marta comenzó a sentirse aún más involucrada en la vida de Luis Fernando y Miguel, y eso empezó a afectar su corazón
de formas que ya no podía ignorar. Sabía que había algo entre ella y Luis Fernando que iba más allá de la amistad o de la relación profesional. Sentía su preocupación, la forma en que él la miraba con un cariño al que no estaba acostumbrada, y por otro lado, también se veía profundamente conmovida por su sufrimiento, por la pérdida de su esposa, por el dolor que él estaba viviendo con la salud de Miguel. Quería ser la persona que lo ayudara, que lo consolara, que trajera la luz de vuelta a su vida. Pero, al mismo tiempo, Marta sabía que si se involucraba demasiado con Luis Fernando, las cosas podrían complicarse aún más. No quería ser solo otra mujer en su vida, quería ser una buena amiga, una cuidadora que ayudara en lo que fuera posible. Pero los sentimientos estaban creciendo, volviéndose incontrolables, y comenzó a preguntarse hasta dónde podría llegar sin perder su integridad, sin perjudicar la relación que tenía con él y principalmente con Miguel. Fue entonces cuando un día, mientras Luis Fernando estaba en el trabajo, Marta estaba con Miguel en el jardín, observando las flores que había plantado allí en los últimos días. Siempre le había gustado cuidar de plantas y flores, y eso la ayudaba a distraer sus pensamientos. Pero ese día notó algo diferente. Miguel estaba más fuerte, jugando con sus juguetes y riendo cuando ella le hacía muecas. Se sintió orgullosa de cómo él estaba mejorando, pero el sentimiento de inseguridad aún la acompañaba. Sabía que el tiempo estaba pasando, y Miguel aún tenía problemas de salud, aún estaba frágil. Lo que no sabía era que una nueva preocupación estaba a punto de surgir. Cuando Luis Fernando regresó a casa esa noche, trajo consigo una noticia que lo cambió todo. Marta estaba pensando, comenzó, con una expresión pensativa. La doctora Nadia Falcão será la médica que cuidará de Miguel a partir de ahora, dijo con una sonrisa tensa. Es la mejor cardióloga pediátrica de la ciudad y confío en ella. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La doctora Nadia era una médica renombrada, muy respetada en el ámbito médico, pero algo en ella no le agradaba. Había algo en su postura, en la forma en que miraba a Luis Fernando, que la hacía sentir incómoda. No sabía exactamente qué, pero su intuición le decía que la doctora Nadia no era solo una médica dedicada a salvar a Miguel. Estaba interesada en mucho más que eso. Marta percibió que esto podría representar un gran peligro para Miguel, para Luis Fernando y para todo lo que estaba construyendo. En los días que siguieron, la doctora Nadia comenzó a hacer visitas regulares a la casa de los Costa. Traía consigo medicamentos caros, tratamientos que parecían ayudar a Miguel, pero algo estaba mal. Miguel, que antes estaba tan bien, comenzó a empeorar nuevamente. Parecía más cansado, más débil, y en lugar de mejorar, su estado de salud parecía cada vez más inestable. Marta comenzó a estar cada vez más alerta. Tenía miedo de que la doctora Nadia estuviera haciendo algo mal, pero, al mismo tiempo, sentía que no podía cuestionar a una médica tan respetada. La confianza de Luis Fernando en Nadia crecía con cada visita, y él parecía más tranquilo sabiendo que ella estaba cuidando de su hijo. Pero Marta sabía que él no veía lo que ella estaba viendo. La doctora Nadia estaba empezando a acercarse demasiado a Luis Fernando, de una manera que la hacía sentir incómoda. Estaba constantemente elogiándolo, intentando ganar su confianza y atención de una forma muy sutil, pero perceptible. Fue en una de esas visitas cuando Marta comenzó a darse cuenta de que algo muy serio estaba ocurriendo. Entró en la cocina y, por accidente, escuchó una conversación entre Luis Fernando y la doctora Nadia. Luis Fernando, sabes que para que Miguel esté completamente bien, necesitaremos más tratamientos. Tendré que estar más cerca de él, más veces. Puedo vivir aquí si lo consideras necesario, dijo Nadia con una voz suave y convincente. Luis Fernando, dudando, respondió: agradezco mucho, Nadia, pero no sé si es necesario. Tengo a Marta aquí cuidando de Miguel, y ella ha hecho un trabajo increíble. La doctora Nadia, sin embargo, no se dejó desanimar. Claro, lo entiendo, pero necesitas más que ayuda con el bebé. Necesitas apoyo emocional, Luis Fernando. Sé por lo que estás pasando. Me has buscado cada vez más, y veo que te sientes solo. Marta,
Al escuchar esas palabras, sintió un nudo en el pecho. Sabía que no podía permitir que la doctora Nadia se acercara más a Luis Fernando. Algo no estaba bien, no sabía exactamente qué, pero su instinto le decía que algo muy peligroso estaba a punto de ocurrir. Esa noche, mientras Luis Fernando estaba en una reunión de trabajo, Marta decidió actuar. Comenzó a investigar los medicamentos que Nadia estaba recetando para Miguel. Notó que las dosis estaban aumentando progresivamente y eso estaba dejando a Miguel cada vez más debilitado. Sintió que necesitaba hacer algo para salvar a Miguel de un destino sombrío, pero ¿qué podía hacer contra una médica tan poderosa? Fue entonces cuando, en un momento de desesperación, Marta tuvo una idea. Necesitaba encontrar pruebas. No sabía cómo, pero sabía que si lograba probar que la doctora Nadia estaba haciendo algo mal, Luis Fernando podría finalmente ver la verdad. Comenzó a investigar medicamentos, a buscar información sobre la doctora Nadia, y descubrió algo que la dejó helada. Las medicaciones que la doctora Nadia estaba recetando para Miguel eran extremadamente caras, pero eso no era lo peor. Lo peor era que algunas de esas sustancias eran conocidas por causar daños en el corazón de bebés como Miguel. Marta sintió que ahora tenía una pista concreta. Necesitaba actuar rápidamente. Comenzó a registrar las dosis, los horarios y las reacciones de Miguel después de cada aplicación de los medicamentos. Y al mismo tiempo, intentaba ocultar sus preocupaciones a Luis Fernando. Sabía que él no entendería de inmediato. Estaba tan involucrado en la confianza que tenía en la doctora Nadia, y ella sabía que la única manera de detenerla era reunir la mayor cantidad de pruebas posible. En la noche antes de un nuevo encuentro con la doctora Nadia, Marta tuvo una pesadilla. Estaba de vuelta en el hospital, viendo a Miguel en una cama de UCI con tubos por todo el cuerpo. Se despertó asustada y, al mirar al bebé que dormía tranquilo a su lado, sintió una oleada de pánico. Necesitaba proteger a Miguel, costara lo que costara. El día siguiente llegó, y Marta estaba más decidida que nunca. Sabía que la doctora Nadia no podía seguir tratando a Miguel. De ninguna manera. El bebé estaba empeorando, y las altas dosis de medicación que Nadia estaba recetando claramente estaban afectando su salud. La sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir no la dejaba en paz. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras Luis Fernando estaba en la oficina, Marta tuvo una conversación con Sebastián, su tío. Siempre había sido su confidente, y sabía que podía confiar en él. «Sebastián, necesito ayuda», dijo con la voz baja y cargada de preocupación. «Miguel está empeorando, y estoy segura de que la doctora Nadia está haciendo algo mal». Sebastián la miró con seriedad. Conocía a la doctora Nadia solo de vista, pero siempre supo que era una médica muy respetada en la comunidad médica. Sin embargo, la aprensión en los ojos de Marta lo hizo detenerse y reflexionar. «¿Qué descubriste, hija?», preguntó. Marta comenzó a explicar todo lo que había observado en las últimas semanas. Los aumentos en las dosis de medicamentos, los signos de debilidad de Miguel, el comportamiento cada vez más extraño de Nadia. Sebastián escuchó atentamente y al final dijo: «Necesitas pruebas, Marta. Solo así podrás detener a esa mujer de hacerle más daño a Miguel». Ese consejo fue un pilar para Marta. Sabía que necesitaba encontrar una forma de probar que Nadia estaba poniendo a Miguel en riesgo. Pero ¿cómo? ¿Cómo ella, una simple limpiadora, podría enfrentar a una médica respetada y toda su red de influencia? La idea parecía imposible, pero la determinación de Marta la impulsaba. Esa noche se escabulló hasta el despacho de Luis Fernando, donde él guardaba los documentos de la casa. Sabía que él confiaba en ella, pero no quería que supiera lo que estaba a punto de hacer. Revisó algunos cajones hasta encontrar lo que buscaba, los registros de las últimas consultas de Miguel con Nadia. Anotó los detalles y enseguida tomó los frascos de los medicamentos que estaban siendo administrados al bebé. Sin perder tiempo, fotografió las etiquetas y guardó la información con cuidado. Ahora tenía la prueba que necesitaba. Solo faltaba saber qué hacer con ella. A la mañana siguiente,
la doctora Nadia regresó a la casa de los Costa para otra consulta con Miguel. Marta observaba a la médica con desconfianza. Todo en ella parecía calculado, manipulado. La forma en que se acercaba a Luis Fernando, las palabras cuidadosamente elegidas para elogiarlo, todo parecía una actuación. Y, aunque Luis Fernando no lo percibía, Marta veía claramente el juego que se estaba jugando. Él estaba tan involucrado en la esperanza de que Miguel mejorara que no podía ver la verdad. Durante la consulta, Nadia intentó una vez más acercarse a Luis Fernando, sonriendo mientras explicaba los nuevos ajustes en la medicación. «Miguel está reaccionando bien, Luis Fernando», dijo con una sonrisa, mientras manipulaba los medicamentos y se preparaba para administrarlos. «Pero con estos nuevos ajustes, estoy segura de que estará completamente bien». Marta, que estaba cerca, sintió un nudo en la garganta. Miguel parecía más débil cada día, y la certeza de que Nadia estaba haciendo más mal que bien se intensificaba. Era como si el bebé se estuviera apagando lentamente. Sentía que tenía que hacer algo, y la oportunidad surgió cuando Nadia se alejó por un momento para buscar más equipos. Marta se acercó a Miguel y discretamente cambió la medicación preparada por Nadia por agua. Sabía que no podía hacer eso por mucho tiempo, pero también sabía que no podía permitir que se administraran más dosis letales. Solo tenía una oportunidad. Cuando Nadia regresó y comenzó a administrar la medicación, no notó el cambio. Marta observaba atentamente, intentando controlar su nerviosismo. Miguel no reaccionó negativamente como solía hacerlo. Parecía más tranquilo. Marta sintió un alivio temporal, pero el miedo aún flotaba sobre ella. La doctora Nadia parecía estar muy involucrada en sus propias intenciones, y eso la hacía cada vez más desconfiada. La situación empeoró cuando, la noche siguiente, Luis Fernando hizo una propuesta que Marta no esperaba. Marta estaba pensando, comenzó, con una expresión pensativa. Tal vez sea hora de que Nadia se quede aquí con nosotros. Sé que has hecho un trabajo increíble con Miguel, pero ella es una especialista. Podría ayudarnos a cuidar de él. Creo que es lo mejor para todos. Marta sintió que su corazón se apretaba. Sabía que Luis Fernando estaba intentando tomar las mejores decisiones para Miguel, pero estaba ciego ante el peligro inminente. «Sé que Nadia tiene mucha experiencia», dijo Marta, intentando mantener la calma. «Pero creo que Miguel está reaccionando bien a lo que estamos haciendo. Estaba mucho mejor hasta ayer, cuando tomamos la decisión de reducir las dosis». «¿Crees que ella está equivocada?», preguntó Luis Fernando con una expresión desconcertada. «Es una médica muy respetada, Marta». Marta respiró hondo, intentando encontrar una forma de expresar sus temores sin alarmarlo. «Solo pienso que necesitamos tener mucho cuidado. Nadie conoce a Miguel mejor que yo. He estado con él todo el tiempo y he notado los cambios. Estaba mejor antes, Luis Fernando. Yo solo quiero asegurarme de que esté bien». La conversación entre ambos se volvió tensa, pero, al final, Luis Fernando parecía entender su preocupación, aunque aún estaba dividido. Marta sabía que él estaba con el corazón destrozado, queriendo hacer lo mejor para Miguel, pero el peso de la situación lo estaba llevando a tomar decisiones basadas más en el deseo de resolver la situación rápidamente que en lo que realmente era mejor para el bebé. Esa noche, Marta tomó una decisión. Sabía que necesitaba reunir todas las evidencias posibles para convencer a Luis Fernando de la verdad. Tomó el celular y comenzó a buscar información sobre la doctora Nadia. Fue entonces cuando, al revisar artículos médicos y conversar con colegas de confianza, descubrió algo terrible. La doctora Nadia estaba involucrada en una serie de incidentes relacionados con tratamientos inadecuados, pero siempre lograba escapar debido a su reputación. Había sido investigada antes por mala praxis, pero las evidencias siempre eran encubiertas. Ahora, Marta sabía que su misión estaba clara. Necesitaba alertar a Luis Fernando, y para eso tendría que llegar hasta el final. No podía permitir que Nadia continuara manipulando la situación y poniendo a Miguel en riesgo. A la mañana siguiente,
Marta reunió todas las pruebas que había logrado recolectar: fotos de los medicamentos, de los registros médicos de Miguel, los datos sobre la doctora Nadia y los incidentes anteriores. Con eso en la mano, sabía que tenía una oportunidad de impedir que todo empeorara. No sabía qué pasaría después, pero estaba determinada a salvar a Miguel, costara lo que costara. Marta miró a Miguel, que estaba en sus brazos durmiendo tranquilamente. Sabía que necesitaba protegerlo a toda costa,